la verdad que cuando accedimos a los expedientes de la empresa Gestionar, bueno, cooperativa Gestionar, nos encontramos con que habían realizado diferentes aumentos a partir de enero que no estaban contemplados dentro de lo que es el pliego. Cuando el Consejo vota, hizo una modificación, sale la ordenanza y luego el Ejecutivo, cuando firma el contrato con la empresa, o sea, la intendenta firma el contrato con la empresa, esa misma cláusula aparecía dentro del contrato. Sin embargo, y a pesar de ello, le dieron diferentes aumentos durante enero, febrero y abril, que no correspondían porque se tenían que dar los aumentos en relación a la paritaria de camioneros, porque recordemos que solo se los contrata por mano de obra. Entonces, los aumentos que tuvo camioneros en el 2021 fueron en julio y en noviembre, entre los dos eran un 32%, un 20% en julio, y es recién ahí donde nosotros podíamos empezar a observar aumentos. Sin embargo, a los días, ni siquiera meses, porque a los 50 días de prestar servicio ya le habían otorgado un aumento en enero, el 1 de enero, después el 1 de febrero y después en abril, haciendo un aumento del 33%. Si a eso le sumamos... Acumulado. Acumulado. Inicialmente no fue acumulado, inicialmente lo habían puesto siempre sobre el valor licitado en el pliego. Sí. Luego tuvieron que ir cambiando, hicieron varios decretos para ir modificando, porque se ve que esto a la cooperativa no los convencía, hasta que lograron el acumulativo. Luego hicieron los aumentos de la paritaria, también acumulativos, cuando no correspondían acumulativos, porque por el convenio de camioneros, de las paritarias de camioneros, no son acumulativas. ¿Cómo que no son? ¿A qué te referís que no son acumulativas? Justamente lo que vos decías, o sea, toman siempre el mismo valor para aplicar los aumentos. Entonces, si vos no tomás siempre el mismo valor, tomás el último valor actual. Por ejemplo, en el caso nuestro, de la recolección de residuos, empezaba con 154. Cuando vos le aplicás un aumento, eso queda con un nuevo valor de cuadra, y cuando vos lo aplicás acumulativamente, lo aplicás sobre ese nuevo valor, y eso en porcentaje siempre termina siendo mayor. Entonces terminan con un 33% de aumento sobre cosas que no se debían dar porque no estaban contempladas en el contrato, más el 32% de la paritaria, y al ser acumulativos termina siendo un 80% de aumento para la recolección de residuos. En enero, y a eso, antes del aumento, ¿cuánto se pagaba? ¿Cómo está contemplado? ¿Por valor de cuadra? Por valor de cuadra, 154 con 74, si mal no recuerdo, no te quiero mentir, si me das 2 segunditos, lo tengo por acá anotado. Está bien, pero alrededor de 154 pesos. ¿Y cuánto terminó siendo en diciembre, el 30 de diciembre o 31 de diciembre del 2021, el valor de la cuadra? En diciembre, a ver, nosotros teníamos los pagos solamente hasta junio. Es decir, que después nosotros podíamos sacar cuentas de los aumentos, y por eso en la sesión preguntamos si se habían dado los aumentos de la paritaria, porque cuando vos mirás el ejecutado, es decir, cuánto le pagaron al Trébol durante el 2021 y descontás los pagos que nosotros podíamos tener, porque no nos dieron toda la información, a pesar de que se había pagado, solamente nos dieron hasta junio. Cuando vos sacás esa cuenta, le aplican los otros 2 aumentos, pero en junio el valor de la cuadra, que es la última factura que nosotros tenemos, es de 211. O sea que terminó casi siendo 280 pesos el valor de la cuadra aproximadamente. Sí, más o menos. Sí. ¿Cuál fue el argumento que utilizó el Ejecutivo para dar estos aumentos a principio de año? Del año 2021 estamos hablando, claramente, ¿no? No hay, a ver, cuando se lo preguntamos al oficialismo, no contestó. Cuando vos mirás los decretos, que es otra cosa que llama mucho la atención, porque los decretos nunca estuvieron publicados en el boletín oficial. Cuando vos ibas al boletín oficial se salteaban la parte de los decretos esos, pero al poder acceder al expediente pudimos tener los decretos. Cuando vos lees los decretos, la verdad que no hay un justificativo, porque inclusive los aumentos van por otro expediente aparte.
ellos tuvieron que poner los decretos dentro del expediente de pagos porque como había que hacer facturas nuevas por la redeterminación, es decir, por la diferencia que estaba existiendo entre la factura que pagaron y el aumento, entonces necesitaban poner los decretos para poder justificar esa factura, si no tampoco les hubiésemos encontrado. Digo, durante el año 2021 hubo 3 días de paro. Digamos, como se le paga valor de cuadra, esos pagos no se tienen que haber realizado. No, se efectuaron esos pagos el día 15, 16 y 17, se efectuaron. La verdad que el oficialismo en la sesión nos dijo que por acta con el Ministerio de Trabajo no lo podían descontar. La verdad que, a ver, en ningún momento existió una observación ni se adjuntó el acta para justificar por qué estaban pagando esas cuadras cuando no se trabajaron. Y la realidad es que cuando vos no haces eso, lo único que estás diciendo es que esas cuadras se realizaron correctamente. Entonces volvemos a lo que sucedía con el trébol nuevamente, digo, vemos las mismas mañas, vemos las mismas acciones, no se marca cuando no se trabaja, digo, más fehaciente que el 15, el 16 y el 17 no hubo. ¿De qué no meses? hubieron sanciones, no hubieron... Recordemos de qué meses. El paro. El paro fue en noviembre, si mal no recuerdo, ¿no? A ver, ¿sí? Creo que sí, sí, no estoy seguro. Ya te digo. No, perdón, abril. Abril. A ver, se realizaron ese pago pese a que no se prestaron servicios. Sí. ¿Cuál es la medida? Porque la rendición de cuentas, digamos, salió aprobada ayer por la imposición de manos del oficialismo y el desempate de la presidenta. Digamos, ¿cuáles son? A ver, porque estamos hablando de... Yo puedo entender que a la cooperativa a gestionar el Ministerio de Trabajo la obligue a pagar esos días de paro, porque de última son empleados, pero no entiendo la relación entre el Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo, porque, a ver, el Ejecutivo, el municipio, lo que contrató es una cooperativa, digo, no tiene una relación directa con el trabajador, digo, no tendría que, esa resolución del Ministerio de Trabajo no tendría que alcanzar al municipio, sí a la cooperativa. Totalmente, totalmente. Pero volvemos a lo mismo. Si vos recordás en aquel momento todo el debate que se dio y el paro por lo cual se realizó fue por el tema de las indemnizaciones de los trabajadores. Y ahí estaba la disputa de quién tenía que pagar la indemnización. Y por pliego y contrato está muy claro que las indemnizaciones la paga la empresa. En ese momento el trébol, y si hoy lo tuviese que hacer, lo tendría que hacer gestionar. La verdad que se generó toda una disputa en donde supuestamente el Ejecutivo había descontado una multa de más de 40 millones, entonces el trébol no podía pagar las indemnizaciones y demás, y nunca quedó claro qué sucedió, porque cuando escuchábamos a los trabajadores decían que, bueno, se llegó a un acuerdo a través del Ministerio de Trabajo en donde el municipio iba a pagar la mitad y la otra mitad le iba a pagar la empresa. Cuando vos vas a los papeles y cuando revisás el expediente del trébol, te encontrás con que esa multa que decían que habían cobrado, nunca la cobraron. Entonces vos decís, bueno, entonces hubo un arreglo para que no se cobre la multa y con esa plata poder pagar las indemnizaciones. Y volvemos a esto que vos planteabas. ¿Por qué el municipio se tiene que hacer cargo de algo que por pliego, a ver, está especificado que la relación con el trabajador no es del municipio, sino de la empresa contratada? Pueden argumentar la cuestión subsidiaria, que creo que está contemplada igualmente en la ley de contratos de trabajo. Ante estos hechos, digo, por un lado, el aumento de estos primeros meses del año 2021, que no está contemplada en el pliego, y el pago de estos días de paro. ¿Ustedes van a tomar alguna decisión de presentarse ante la justicia? Porque la rendición de cuentas, como decíamos antes, fue aprobada por la imposición del oficialismo. Seguramente nosotros haremos una presentación ante el Tribunal de Cuentas para que evalúe particularmente este tema. Aparte, déjame sumarte que más allá de los aumentos que se realizaron, también se realizaron un aumento en el padrón de calles de un mes al otro de servicio, ¿no? O sea, se aumentaron un 20% el padrón de las calles. De repente, en Moreno aparecieron 2.000 calles nuevas
que había que hacer la recolección de residuos cuando, a ver, hacía 6 meses que el Ejecutivo había hecho toda una evaluación de las calles que había que sumar y se habían aumentado calles. La verdad que tiene muchas irregularidades gestionar. Durante la sesión no hubieron respuestas y realmente nosotros necesitamos que el Tribunal de Cuentas, que es el que aplica las sanciones, revise esta cuestión, porque la verdad que no solo no se respetó lo votado por el Consejo, sino también que no se respetó un contrato que firmó la intendenta. Entonces, y esto inclusive genera un daño a la recaudación municipal con la que se solucionan los problemas de los vecinos. Entonces, es muy importante que el Tribunal de Cuentas mire y observe esto. Ojalá podamos tener alguna respuesta, porque dentro del Tribunal de Cuentas hemos presentado en otros años algunas cuestiones y día de hoy seguimos sin tener una respuesta.